de carácter político. Por lo tanto, si vamos al análisis, diremos que en primer lugar tienen que ser chilenos. Y son chilenos los que hayan adquirido la nacionalidad, parece una cosa obvia, pero hay que decirlo, digamos, ¿no? Son chilenos los que han adquirido la nacionalidad chilena, aquellos que han adquirido la nacionalidad chilena. Lo importante aquí es cómo se adquiere la nacionalidad chilena, y nosotros ya vimos las fuentes, ¿no es cierto? Vimos las maneras, los modos de cómo se adquiere la nacionalidad chilena, digamos, así que eso lo tenemos ya aprendido e incorporado en nuestro ADN. Así es que entonces ser chileno no dice cómo debe adquirirse la nacionalidad, ¿eh? Por lo tanto, ha de entenderse de que basta adquirir la nacionalidad, digamos, sea por el número 1, el número 2, el 3 o el 4 del artículo 10. Lo importante es que haya adquirido la nacionalidad chilena para ser ciudadano. Segundo, que haya cumplido 18 años de edad. Este es un hecho de la naturaleza, así que por lo tanto aquí no hay nada que podamos hacer nosotros, digamos, como personas, nada, absolutamente nada. El tiempo transcurre solito y va al momento en que tenga, ¿no es cierto?, esa edad, cumplido 18 años de edad, segundo requisito. Y tercero, que no haya sido condenado a pena aflictiva. Aquí requiere un grado más de elaboración este requisito, porque dice de que la persona no tiene que haber sido condenada a pena aflictiva. Por lo tanto, el razonamiento aquí, 3 años y un día, Scarlett, precisamente, muy bien. Claro, 3 años y un día. Aquí lo importante, fíjense ustedes, no es la pena, ojo con esto, pongan harta atención, no es la pena asignada por el legislador al delito, a la conducta, digamos, delictiva. Fíjense, no, aquí hay que poner atención, no en la pena asignada por el legislador a la conducta delictiva, sino hay que atender a la voluntad del juez cuando falla una causa, porque la disposición dice no haber sido, ¿no es cierto?, condenado a pena aflictiva, ¿se fija? Lo importante es la voluntad del juez cuando dicta sentencia de que no haya condenado a la persona a más de 3 años y un día. Claro, y usted dirá, bueno, ¿dónde está lo novedoso de esto? Lo novedoso está precisamente en que una persona, por ejemplo, que comete un delito, pudo haber sido sancionada a 3 años y medio. 3 años y medio. Es decir, ¿no es cierto?, sancionada porque la pena contemplada para ese delito era de 3 años y medio y el juez le aplicó 3 años y medio. ¿Ya? En cuyo caso no podría tener la ciudadanía porque habrá sido condenado a una pena superior a 3 años y un día. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir de que si bien la conducta trae aparejada una sanción de más de 3 años y un día, puede suceder que el juez, tomando en cuenta algunas atenuantes del sujeto, rebaje la pena asignada por el legislador, reduzca la pena asignada por el legislador y la deje en 2 años y medio o 3 años, y no en 3 años y un día. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el Código Penal establezca para esa conducta una pena aflictiva de más de 3 años y un día, pero el juez, al aplicar la sentencia, lo condena a menos término que los 3 años y un día, y por lo tanto, no que la conducta traía aparejada una pena aflictiva, el sujeto no pierde la ciudadanía porque fue condenado a menos tiempo del que señala el código,
en atención a las atenuantes que pudieron asistirle. Por ejemplo, ¿qué atenuantes conocen ustedes? Entre paréntesis, ¿alguna atenuante que pudiera servirnos aquí para nuestra tesis? ¿Conoce alguien alguna atenuante? Llámase atenuante o llámese atenuante a toda aquella circunstancia que puede provocar en el condenado una rebaja de la pena. ¿Alguna atenuante antes de contestarle a doña Javiera? Sin sentencias previas. Ya, Matías, eso se llama irreprochable conducta anterior. Muy bien, claro, claro. Irreprochable conducta anterior. Una atenuante, ya. Otra atenuante, haber colaborado con la víctima, por ejemplo, económicamente. Haber colaborado con el juicio, con el procedimiento, el sujeto se entregó, digamos, ¿no es cierto? Fue el mismo a entregarse. ¿Me entienden? Atenuante. Si bien la conducta tenía aparejada una sanción mayor a 3 años y un día, ocurre que el juez lo sancionó a menor conducta, puesto que tenía atenuantes, tenía atenuantes, ¿me entiendes? Así que eso es. Por eso es que hay que leer con cuidado aquí, como ustedes futuros abogados, digamos, tienen que hacer estos análisis. Son ciudadanos los chilenos, ya vimos, cualquiera de las fuentes de la nacionalidad, que hayan cumplido 18 años de edad es un dato de la causa que no, en realidad no aporta mayor cosa porque es uso de la naturaleza, y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, note usted, ahí está, esa es pregunta segura, ¿eh? En algún examen es pregunta segura. Condenado a pena aflictiva, ¿se fija? Quien establece la sanción ahí es no el legislador, sino que el juez. Y el juez, porque puede ocurrir al revés, fíjese usted. Puede ocurrir de que la conducta ejecutada por el sujeto tiene aparejada una pena de 3 años, no 3 años y un día, por lo tanto no alcanza a ser pena aflictiva, pero, el juez lo condena a 3 años y medio, no obstante que el legislador había señalado como pena, como sanción para esa conducta 3 años, ¿entiendes? Pero ¿qué ocurrió? El sujeto tenía agravantes, en lugar de tener atenuantes, tenía agravantes, no tenía irreprochable conducta anterior, no prestó socorro a la víctima, no colaboró con la investigación, huyó, por ejemplo, del lugar de los hechos, etcétera, etcétera. Agravantes. Entonces, si bien la pena asignada a la conducta era de 3 años, el juez lo con 4 a 5, por ejemplo, por decir algo, ¿no? ¿Me entienden? Ese es el razonamiento que hay que hacer ahí. Ahora, Javiera, ¿qué pasa cuando la persona cumple con la sentencia? Después, en este caso, al salir de la cárcel, ¿vuelve a tener la calidad de ciudadano? Sí, puede recuperar la calidad de ciudadano, pero tiene que pedirla. No es por el solo ministerio de la ley. Y porque además para recuperar la calidad de ciudadano debe hacerse por medio de una ley, así que necesita de la voluntad del Congreso, pero la puede recuperar una vez que ha cumplido su deuda con la sociedad, ¿ya? Eso es. ¿Le queda a Javiera y Matías? Ya, muy bien, perfecto. Sigamos. Ahora, lo interesante de esto es que la calidad de ciudadano, fíjese, otorga una categoría específica de derechos. Otorga derechos políticos. No otorga derechos civiles, ni otorga derechos, qué sé yo, filiales, de familia, de herencia. No. Solo derechos políticos. Es decir, que la ciudadanía lo habilita a usted le habilita para participar de los procesos políticos de toda democracia.
tal y como ocurre en Chile con nosotros, por ejemplo, en que el que tiene la calidad de ciudadano, el primer derecho que le asiste es el derecho a sufragio, el derecho a sufragio, el derecho a elegir a una autoridad, el derecho a participar como candidato en algún cargo público, el derecho a postular a cargos públicos que no sean de elección popular. Se necesita la calidad de ciudadano con derecho a sufragio. Entonces, es bien importante esta calidad cuando se adquiere, porque otorga toda esa gama de derechos políticos, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, el derecho, aquí tenemos que hacer una distinción entre el derecho de sufragio y el voto. El voto. Ojo, el sufragio corresponde al derecho que constitucionalmente y legalmente adquiere el ciudadano por tener la calidad de tal. Es el derecho abstracto, el sufragio. Es el derecho abstracto, ¿ya? Ahora, ese derecho, ¿cómo se materializa? Se materializa a través del voto. Se materializa a través del voto. Por lo tanto, hay una relación entre sufragio y voto. Son sinónimos. Cuando usted dice voy a sufragar, está diciendo que va a ejercer su derecho a sufragio. ¿Y cómo va a ejercer el derecho a sufragio? Mediante el voto. Mediante el voto. Por lo tanto, hacemos una distinción ahí. El sufragio es ese derecho abstracto, singular que tiene cada ciudadano. Y el voto es la manera de cómo se expresa esa voluntad del sujeto. Es la manera de cómo se expresa esa voluntad por parte del sujeto llamado ciudadano, digamos, ciudadano. Ciudadano. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando pierde el derecho a sufragio, pierde el derecho a voto consecuencialmente. Consecuencialmente. Por lo tanto, si hemos de dar un concepto de voto, tendríamos que decir que consiste en la materialización del sufragio. Consiste en la materialización del sufragio traducido en una manifestación de voluntad material, ¿no es cierto? En una manifestación de voluntad material, normalmente verificado a través de una cédula en donde el ciudadano marca una determinada preferencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿quiénes tienen derecho a sufragio? Los ciudadanos. ¿Quiénes manifiestan esa voluntad? Los ciudadanos. ¿A través de qué medio? A través del voto. A través del voto. Constanza, lo que estoy señalando del voto es un concepto, ¿ya? No quiero ser tan pretencioso como para dar una definición, porque las definiciones, usted como buena estudiante de Derecho, ha de saber, las definiciones no se pueden cambiar y tengo que repetirlas tal y como se ha pronunciado por el legislador o por la doctrina. Por lo tanto, en doctrina uno normalmente lo que emite es un concepto que contenga los elementos principales. Por ejemplo, si yo les pido la definición de ley, me tienen que decir lo que dice el artículo 1 y punto, digamos. No hay más, no hay de dónde más sacar ninguna definición. Bueno, dicho eso, repito, el voto consiste entonces en la manifestación de voluntad a través de la que se materializa el derecho a sufragio.
¿ya? Y que normalmente consiste en una cédula, esa manifestación de voluntad se plasma en una cédula o papeleta, digamos, cédula se llama en realidad, en la que el ciudadano manifiesta su preferencia por alguno de los candidatos o alguna de las alternativas que se le presentan en un plebiscito, por ejemplo. Lo más importante del voto es que consiste en eso, en la materialización. La materialización. En eso se traduce en la práctica, ¿no es cierto? Se traduce en la práctica el sufragio, el derecho de sufragio. Ahora, el voto tiene algunas características que nosotros vamos a destacar ahí. Tiene algunas características. Por ejemplo, el voto es voluntario hoy día. Hoy día el voto es voluntario. Hoy día el voto es voluntario. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que los chilenos, al cumplir los 18 años, quedamos inscritos automáticamente en los registros electorales. Quedamos inscritos automáticamente en los registros electorales. La inscripción es automática, pero luego el hecho de votar es voluntario, de manera que usted no vota y se queda en su casa el día domingo de la elección, no pasa absolutamente nada, porque es voluntario, es voluntario. Ese es su primer requisito. Segundo, es igualitario, lo que significa que cada persona representa un voto. De donde se desprende que el voto entonces no es calificado como lo fue alguna vez en Chile. No es calificado, es decir, eso se llamaba voto censitario. Censitario porque en ese tiempo, para que las personas, 1833, estoy hablando de la Constitución del 33, porque en ese tiempo, para que una persona tuviera la calidad de ciudadano, era necesario que tuviera o dispusiera de un patrimonio traducido en bienes raíces, en depósitos de dinero, en fin, ¿no? En una profesión de las reconocidas socialmente, entre ellas derecho. Entonces, por lo tanto, se hacía una especie de censo, precisamente un catastro de los bienes que tenía la persona para determinar si podía o no participar de los procesos eleccionarios. De manera que en ese tiempo los votos se decía que se pesaban, fíjese usted, se pesaban los votos, no se contaban. Hoy día los votos se cuentan. Un voto, o al revés, una persona, un voto. En tiempos del censo, una persona podía equivaler a 20, 30 votos, digamos. ¿Ah? Y otra a uno, y otra a ninguno, digamos. Hoy día no. Cada persona representa un voto y no hay más. Para todos igual. Bien, fíjense que si ustedes lo piensan, el acto de la votación es una de las mayores expresiones democráticas que tenemos, digamos. Porque en ese día, todos somos absolutamente iguales ante las urnas. Y no sirve de nada que usted sea abogado, sea arquitecto, médico, y al lado haya otro señor que es albañil o etcétera, ¿no es cierto? Que no tenga estudios especializados. Todos los oficios y profesiones son muy importantes, naturalmente, en lo suyo, cada uno puede ser el mejor, digamos, pero de estudios especializados, digamos, no. Fíjese. Y en ese minuto ahí en la urna vale lo mismo, el voto de uno y el voto del otro. Entonces, ese es un acto democrático, pero así a rabiar, digamos, como pocas veces existe ahí la aplicación, la materialización del principio de la igualdad ante la ley, digamos, de la igualdad ante la ley. ¿Ya? Segundo requisito, entonces, el voto es igualitario. Tercero, es secreto. Es
secreto. ¿Por qué es secreto? Porque usted no puede vociferar con antelación ni tampoco con posterioridad cuál fue el candidato de su preferencia, o si votó en blanco, nulo, etcétera. ¿Ah? No, no puede expresar su manifestación de voluntad, digamos, así abiertamente. ¿Ya? Es secreto, es decir, secreto en el sentido, como digo, de que en el momento inmediatamente anterior al proceso no puede vociferar por quién va a votar ni decir a los demás, ahí mire, yo voy a votar por tal candidato, etcétera, etcétera, como para hacer una especie de arenga, no sé, llamar a votar a las personas por un candidato determinado. Ni tampoco lo puede hacer inmediatamente después, digamos, no puede salir de ahí del cubículo en donde uno vota, ¿no es cierto?, diciendo, voté por fulano, sultano, menengano, digamos. ¿Ah? Tratando de influir en el resto de las personas. Eso no se puede hacer. Antes se hacía y había muchos pugilatos, digamos, y por eso que ahora la ley dijo, bueno, mejor aquí, para evitar que haya estos conatos entre personas, ahí votantes, manifestantes, qué sé yo, mejor que sea secreto. Así es que, por lo tanto, es secreto el voto. ¿Se fija? Es secreto. Otra característica, es universal. Es universal. Lo que significa que voto por igual hombres y mujeres. Esto que parece hoy día algo absolutamente obvio y casi innecesario decirlo, hay que decirlo porque tiene una raigambre histórica esto. Las mujeres recién en el año 49 vienen a tener derecho a sufragio en las elecciones nacionales, digamos, del presidente de la República. Hasta 1870 más o menos, recién aparece la posibilidad de que las mujeres votaran en las elecciones regionales de regidores, qué sé yo, de alcaldes en ese tiempo. ¿Ya? Y después, imagínense, casi 100 años después, recién en el año 49 se viene a instituir el voto femenino para las elecciones nacionales, digamos, de presidente de la República, senadores, por ejemplo. Entonces, por eso que hoy día se dice con bastante propiedad, digamos, que el voto es universal, votamos hombres y mujeres por igual, no hay ninguna diferencia, ninguna diferencia. Otra característica, el voto es informado porque se informa primero a la población del proceso de elección, e incluso hay franjas electorales ahí gratuitas en la televisión, en donde cada candidato o coalición expone las bondades de su programa, digamos, tratando de sacar ahí, de arrancar voluntades de personas indecisas probablemente, o de captar sectores de lo contrario, en fin, ¿no? Cada uno hace su mejor esfuerzo por dar publicidad a sus propuestas, digamos. Lo que no propone también, digamos. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, es informado. Otra característica es que el voto es material porque usted tiene que ir ahí personalmente, ¿no es cierto? Y le entregan una papeleta, una cédula, materialmente. Esto se opone, obviamente, al voto virtual, digamos, que se pudiera hacer a través de la página web, como estamos en clase nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es material, hay que ir allá. Si usted quiere votar, tiene que ir al colegio, respondió a la sede, lo que sea, ¿no es cierto? Y personalmente expresar su voluntad, digamos, en ese sentido es material. Por otro lado, también es personal, lo que significa que no puede votar a través de un representante, no puede votar a través de un representante, claro. Es uno de los pocos actos de carácter jurídico, de consecuencias jurídicas, en que no se puede actuar por medio de representante. Por medio de representante. Fíjense, hay dos actos en el ámbito jurídico, yo, por lo menos que yo sepa, conozco de dos actos que son personalísimos, en que los tiene que ejecutar la persona, es decir, materialmente, de individuo, digamos, personalmente, debe hacerlo. Uno es el testamento lo tiene que otorgar el causante personalmente, cuando está vivo, de nuevo. Y dos, el acto de votar. Fíjese, porque hasta en el matrimonio usted se puede casar por medio de un mandatario, digamos. Por medio de un mandatario, usted está acá en Concepción y la novia o el novio en La Serena, por ejemplo, y se puede casar por medio de un mandatario, haciéndole un encargo a alguien allá que lo represente, ¿no es cierto?, en la ceremonia, en fin.
Y se puede casar por mandatario, no hay inconveniente, pero no puede votar por medio de mandatario. Tiene que ir usted personalmente, digamos, no le puede encargar a nadie ese acto. No le puede encargar a nadie. ¿Se fija? Claro. Así es que ahí tenemos entonces algunas características, las más importantes, ¿no es cierto?, del voto, digamos, del voto, ¿ah? Del voto, ¿se fija usted? Claro. Ahora, ¿quiénes votan? Los ciudadanos, naturalmente, eso ya lo sabemos nosotros, no es novedad, los ciudadanos votan, los ciudadanos votan. ¿Y cuáles son los derechos que tiene entonces el ciudadano, los derechos políticos de los que hablábamos? Bueno, este es uno, el derecho a votar, uno, en las elecciones periódicas. Uno, el derecho a votar en las elecciones periódicas. Primer atributo, digamos, facultad del ciudadano. Segundo, tiene derecho a presentarse como candidato, digamos. Ya tiene derecho a presentarse como candidato. El primero era el derecho a votar, digamos, por alguien. Por alguien. Acá el segundo derecho consiste en la posibilidad de presentarse como candidato. Presentarse como candidato. Tiene derecho digamos, a elegir a un ciudadano, no solo votar, sino que a elegir. ¿Se fija? Ese es otro derecho político. Otro derecho político también es que la condición de ciudadano lo habilita para postular a cargos públicos, ya no de elección popular, no estoy hablando de presentarse como candidato a diputado, senador, presidente de la República, concejal, digamos, no. Estoy hablando de que para ocupar un cargo público que no sea de elección popular, necesita tener la calidad de ciudadano con derecho a sufragio. La calidad de ciudadano con derecho a sufragio. ¿Se fija? Ese es otro, digamos, beneficio que proviene de la calidad de ciudadano, por tener la ciudadanía precisamente. Por el hecho de tener la ciudadanía precisamente. Derechos políticos son estos, ¿no? Derechos políticos. El derecho a ocupar algún cargo público, como digo, que no sea de elección popular. Le van a pedir la ciudadanía con derecho a sufragio, digamos. Y ahí estamos, ser ciudadano con derecho a sufragio. Lo que no significa que lo ejerza necesariamente, lo estábamos diciendo recién. Puede asistirle el derecho, pero puede que usted no haga uso de él. No haga uso de él. Ahora, ¿cuáles son los procesos en los que los ciudadanos participan? ¿Cuáles son los procesos en los que los ciudadanos participan? Uno, las elecciones populares de presidente de la República, elección popular de presidente de la República, elección popular de senadores, elección periódica popular de diputados, elección periódica de concejales, elección periódica de alcaldes, elección periódica de consejeros regionales. Y nótese que digo periódica. ¿Por qué? Porque se verifican, se celebran cada tanto tiempo regularmente. Cada tanto tiempo regularmente. ¿En qué otros procesos participan los ciudadanos emitiendo sufragio? En los plebiscitos. En los plebiscitos. ¿Dónde más? En los referéndum. En los referéndum. Ahí participan los ciudadanos emitiendo su sufragio. Emitiendo su sufragio. Los ciudadanos. ¿Se fija? Ahí está. Esos son los derechos que otorga entonces la ciudadanía. La calidad de ciudadanos. Ahora, otra cuestión relevante hoy día es determinar qué ciudadanos son los que pueden sufragar. En términos geográficos,
en términos geográficos, cuáles son los ciudadanos que pueden sufragar. Y ahí la respuesta es que pueden sufragar los ciudadanos que se encuentran en Chile, tanto como los que se encuentran en el extranjero. Los ciudadanos que se encuentran en Chile, tanto como en el extranjero. Los que participan en el extranjero están acotados, sin embargo, a determinados procesos. No votan en todas las elecciones. No votan en todas las elecciones, sino que pueden votar en determinados procesos. Por ejemplo, en las primarias presidenciales, ahí pueden votar en el extranjero los chilenos radicados en el extranjero. ¿En qué otro proceso? En las primarias presidenciales. En segundo lugar, en las elecciones presidenciales propiamente tal. En las elecciones presidenciales propiamente tal. Y en tercer lugar, en los plebiscitos nacionales. En los plebiscitos nacionales. ¿Ya? Antes de contestarle a Benjamín, le pregunto si alguien sabe, o si saben todos ahí, ¿en qué consisten las primarias presidenciales? Cualquiera, por favor. Tenemos claro que pueden votar los chilenos, los ciudadanos chilenos en el extranjero para presidente de la República, para elegir al presidente de la República y en los plebiscitos de carácter nacional, digamos, ¿no es cierto? Para modificar la Constitución, por ejemplo, etc. Pero dice que también pueden participar en las primarias presidenciales. ¿Y en qué consisten las primarias presidenciales? ¿Qué son las primarias presidenciales? ¿Alguien de las 45 almas que tenemos ahí en línea? A ver. ¿Nadie? Nadie. Muy bien. A ver. Se escogen candidatos para las elecciones. Cuando eligen al candidato de un partido, donde por partidos políticos que conforman una alianza, por decidir, así pueden elegir el candidato que quieran que los represente, algo así. Es una elección en la cual los votantes, bajo una jurisdicción, seleccionan al candidato que un partido presentará a una elección pública posterior. Según Wikipedia, me parece muy honesto, Andrew. Ya lo sospechaba por el lenguaje ahí, ¿eh? Que era Wikipedia, pero está muy bien, digamos. Hay que hacer uso de los recursos tecnológicos, digamos, que se tienen a la mano ahí. Ya, muy bien, está muy bien. Bueno, es más o menos eso, es más o menos eso. Ya, perfecto. Bueno, vamos a decir en qué consiste para que lo tengan ahí registrado, digamos. Bueno, las primarias presidenciales consisten precisamente en una votación que se hace para determinar cuál de los candidatos que tiene un partido político o una alianza los va a representar en la verdadera elección presidencial posterior. Por ejemplo, si en la alianza A hay 4 interesados, bueno, no pueden ir los 4 a competir entre ellos porque se van a destruir solos allá cuando compitan con otros. Por lo tanto, la técnica es elegir a uno. Y esa elección se hace solo entre los adeptos, digamos, los seguidores y los militantes de ese partido o de esa alianza. Y eso está regulado hoy día en la Constitución, de manera tal de que
las primarias presidenciales son vinculantes, digamos. Es decir, el candidato que resulta electo debe ser respetado por los otros. Y los otros no quedar ahí, ¿no es cierto?, mordiendo la rabia, porque obviamente que en el juego democrático de los cuatro candidatos, por mencionar un ejemplo, del mismo partido, de la misma alianza, uno de ellos va a representar a toda la alianza o a todo el partido, digamos. Por lo tanto, ahí aceptar nomás el resultado de la democracia. Claro que echa la regla, echa la trampa, porque ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica en algunos casos? Cuando algún candidato no queda satisfecho porque pensaba que iba a resultar electo en las primarias y no resultó, renuncia al partido y va como candidato independiente por fuera. Claro. Dice, y si uno es independiente, o sea, no pertenece a ningún partido político, no podría participar en las primarias presidenciales. Estefanía, por supuesto, sí. No necesita ser militante de un partido, porque puede representar como independiente, por ejemplo, como independiente puede ir apoyado por una coalición de partidos. Claro, suponga usted que usted es independiente, pero y quiere candidatearse, ¿no es cierto? Pero hay otros interesados de otros partidos de la misma alianza. Bueno, ahí tiene que competir. Y aunque sea independiente, claro que es más difícil por un independiente, pero no es que no se pueda, se puede. Pero es más difícil porque no va a tener no va a tener, digamos, no va a tener votantes fieles, duros, que van a votar por usted sí o sí porque pertenece al partido. Como usted no va a tener partido, entonces todos podrían eventualmente votar por usted o podría ninguno votar por usted, porque finalmente por una lealtad podrían votar, aunque el candidato de su partido sea malo, van a votar por el candidato de su partido, digamos. Entonces, se puede, pero es más difícil como independiente. Es más difícil como independiente. Así que esas son las primarias presidenciales entonces. Son aquellos procesos de elección cuando en un partido o en una alianza hay dos o más candidatos que pretenden ir a una presidencial. Y esa votación es vinculante, es decir, que se supone que no puede, los candidatos perdedores no pueden ir por fuera como candidato a pesar de haber perdido. Pero ¿qué es lo que hacen, como digo, para torcerle la nariz a la ley, dicho de manera coloquial? Renuncian al partido y van por fuera, digamos, como candidato independiente. Y ahí se representan solos, ¿no? Eso son las primarias presidenciales, las primarias presidenciales. Bueno, en esos procesos pueden participar entonces los chilenos ciudadanos que tengan la calidad de ciudadano y que se encuentren en el extranjero. En el extranjero. Había por aquí, a ver, déjenme ver. Ya. Tenía pendiente esta pregunta, me parece. ¿Una persona con demencia podría adquirir la calidad de ciudadano? Y si así fuera, ¿cómo votaría? Si el voto es personal y por tanto no podría ser representado. Claro, ah, claro que sí. Fíjese, fíjese que más adelante vamos a ver nosotros un, eh, que un demente en la práctica, digamos, no puede ser, no va a tener la ciudadanía, va a estar impedido porque precisamente el derecho de sufragio se suspende por interdicción en caso de demencia. Por interdicción en caso de demencia, fíjense. Entonces, si bien va a tener la calidad de ciudadano en estricto rigor, va a tener la calidad de ciudadano, sin embargo, si es demente, lo van a declarar interdicto y como tal, su derecho de sufragio va a quedar suspendido. Va a quedar suspendido. ¿Mm? Es decir, una persona con demencia no hay inconveniente, puede ser ciudadano, digamos, porque va a tener 18 años, no va a ser condenado a pena aflictiva y va a tener la nacionalidad chilena, así que es un demente, pero sigue siendo chileno, digamos. Lo que no va a tener, sí, va a tener la calidad de ciudadano, pero no va a tener la posibilidad de votar, porque lo más probable es que siendo demente lo declaren interdicto. Y como interdicto no va a poder votar. Benjamín, ¿le quedó claro? ¿Se entiende o no, Benjamín? ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto?
Eso es, así funciona esto, pues, así funciona. No, no, claro, la desgracia no llega tanto, imagínese demente y más encima pierde la ciudadanía, digamos. Y la demencia lo más probable es que sobrevenga por algún hecho, por, qué sé yo, fortuito, algún golpe o alguna enfermedad sobreviniente. Entonces, al menos conserva la calidad de ciudadano. Ahora uno dirá, bueno, como demente, ¿de qué le sirve? Pero bueno, también está la dignidad de por medio, en fin. ¿Me entiendes? Así que por lo tanto, temporalmente quedaría suspendida su relación con la política, digamos, porque quedaría suspendida la calidad del derecho de sufragio, digamos, ¿no? Aún conservando la calidad de ciudadano, digamos, ¿eh? La calidad de ciudadano. ¿Ya? Eso es. Muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora al artículo 14. ¿Ya? Vamos ahora al artículo 14. ¿De qué trata el artículo 14? El artículo 14 trata de los extranjeros avecindados en Chile. Los extranjeros avecindados en Chile. Nosotros ya sabemos que son extranjeros los que no son chilenos, digamos, los que no son chilenos, ¿no es cierto? Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 13, inciso primero, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. Que determine la ley. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años. ¿Ah? Ojo con lo siguiente, ojo con lo siguiente. Si la pregunta es, ¿y los extranjeros pueden votar en Chile? ¿Pueden votar en Chile los extranjeros? Respuesta sí, pueden votar, claro, pero tienen que cumplir con un requisito importantísimo y que es el hecho de que deben haber cumplido en Chile 5 años de residencia continua, permanente, y haber obtenido la visa de residencia definitiva, digamos, ¿no? Claro. Ahora, la verdad es que votar como extranjero puede ser una alternativa, pero si ya lleva 5 años en Chile, lo más probable es que ese extranjero pida la nacionalización, pida nacionalizarse por carta, porque precisamente el requisito más importante en este caso, que es el contacto con el suelo chileno para nacionalizarse, eh, lo va a tener cumplido porque son 5 años. Después de 5 años de permanencia, digamos, permanencia continua y permanente en Chile, puede pedir el extranjero la nacionalidad por carta. Pero si no la quiere pedir, por ejemplo, porque no quiere renunciar a la nacionalidad que tiene en ese minuto, la nacionalidad de origen u otra que haya adquirido, cuestión que la perdería si acaso pide la nacionalización por carta, bueno, puede votar como extranjero, acreditando que ha estado en Chile por más de 5 años en forma continua, digamos, ¿no? Permanente, permanente. Ahora, ahí hay que tener ojo con él porque la expresión 5 años de permanencia en Chile en forma continua que yo he utilizado, eh, ¿ha suscitado alguna duda de pronto si el extranjero cuando llevaba 3 años, por ejemplo, salió del territorio nacional y estuvo una semana fuera, o estuvo 15 días o por negocios, qué sé yo, estuvo más tiempo fuera y luego volvió, digamos? Entonces la pregunta ahí es, ¿se interrumpe la continuidad por el hecho de haber salido del territorio nacional el extranjero, digamos, como para que, imagínense si llevaba ya 3 años yo y pierde todo lo andado, digamos, lo ganado para obtener la nacionalidad chilena? La verdad es que la doctrina está más o menos conteste en que lo importante ahí es el ánimos, más que el elemento material de haber salido del territorio nacional o no, es el ánimo, ¿ah? El espíritu de la persona, es decir, si bien estuvo un mes fuera, 15 días, 2 semanas, lo que usted quiera, bueno, pero no estaba en el espíritu de quedarse en el extranjero. De hecho, viajó solo y por lo tanto su arraigo en el país queda demostrado por otros hechos materiales, por ejemplo,
dejó toda su familia acá, tiene sus críos en un colegio, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene un contrato de trabajo, compró una casa, ¿ah? Viajó solo al extranjero, así que no hay ningún ánimo ahí, naturalmente, no hay ningún ánimo ahí, naturalmente, de permanencia en el extranjero, digamos, ¿ah? De permanencia en el extranjero, de manera tal de que, obviamente, esa persona no interrumpe la permanencia en Chile, de manera que entonces un extranjero bien podría naturalmente participar del proceso eleccionario, puede votar. Fíjese que esa es una pregunta buena, se puede hacer en un examen una pregunta como esa. ¿En qué caso una persona que no siendo ciudadano, que no es ciudadano, puede sin embargo participar en un proceso eleccionario? ¿Ve? Y esa sería la respuesta. Un extranjero que en Chile lleve más de 5 años y un día. Más de 5 años. Más de 5 años. ¿Se fija usted? Ese sería el caso. Ese sería el caso. Claro, claro, porque uno da por hecho de que la persona que vota porque tiene la calidad de ciudadano, y si no tiene la calidad de ciudadano, bueno, no puede votar, digamos, salvo que haya sido declarado, digamos, suspendido el derecho de sufragio en el caso de la demencia que veíamos hace poco rato. Hay un caso en que no siendo demente, la persona, estando en su sano juicio, digamos, y no teniendo la ciudadanía, sin embargo, podría votar. Y es el caso del extranjero. Entonces, a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Los extranjeros pueden votar en Chile? ¿Puede votar en Chile un extranjero? Respuesta sí. Siempre y cuando cumpla con el requisito, siempre y cuando cumpla con el requisito de permanencia en Chile, de residencia por más de 5 años. Por más de 5 años. Y que cumpla con los demás requisitos. ¿Y cuáles son los demás requisitos? Bueno, tener 18 años de edad, porque obviamente no puede cumplir con el requisito de la nacionalidad, si por algo es extranjero. Claro, artículo 14. Artículo 14. Ahora, el artículo 14, por otro lado, dice que los nacionalizados, en conformidad al numeral 3 del artículo 10, Carta de Nacionalización, tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de posesión de sus cartas de nacionalización. Leo de nuevo. Los nacionalizados en conformidad al numeral 3 del artículo 10 tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Entonces, si uno pregunta, ¿y un extranjero puede optar a cargos públicos de elección popular? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Que sí. Sería que sí, ¿no es cierto? ¿Un extranjero puede optar a cargos públicos de elección popular? Sí, dice Moira, y Constanza también. ¿Tienen por ahí a su mano la Constitución? La tienen, qué bueno, muy bien, me parece estupendo. Oiga, revisen por favor el inciso segundo del artículo 14, échenle una miradita y luego me dan una respuesta. Todos ahí, ojalá tengan sus constituciones. ¿Mm? La pregunta es, ¿puede un extranjero en Chile presentarse como candidato para cargos de elección popular? Esa es la pregunta. Preliminarmente me han contestado que sí, y yo los invito a que vean el artículo 14, inciso segundo, para responder a la pregunta, a ver, para confirmar lo que me están diciendo, bien para disentir, digamos, de lo que ya dijeron. ¿Mm? Sí, pero, sí, pero, ¿no es cierto? Solo después de 5 años en posesión de su carta de nacionalización, Constanza, en conformidad al número 3. Catherine cambió de opinión, me dice que no, porque ya tiene su carta de nacionalidad, ya es chileno. Justamente, Catherine, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, Constanza. Esa es la respuesta. Exactamente. En estricto rigor, ese chileno no entendió.
Bueno, vea de nuevo la norma, y va a ver usted que dice ahí que para que se presente como candidato tiene que haber adquirido la nacionalidad chilena. Y no solo eso, agrega la norma que debe estar además en posesión de la carta de nacionalización. Por lo tanto, ya no es extranjero. ¿Se fija? De manera que la pregunta hay que pensarla un poquito, ahí es un poquito capciosa si usted quiere. Es decir, en una respuesta rápida uno no contesta adecuadamente, digamos, no contesta adecuadamente, porque obviamente en estricto rigor ya no es extranjero y es chileno. ¿Sí entendió ahora? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Claro, claro, claro. Bueno, de esto se trata el estudio del derecho, ¿eh? Y en específico el derecho constitucional, pero todo el derecho tiene esto, que no lo entienden naturalmente los que no se han iniciado en esta. Esto es lo bonito del derecho, que está todo ahí, uno lee y no entiende nada, digamos. Y la gracia es que para nosotros como técnicos tenemos esa virtud de poder interpretar estas cosas y ver lo que no ven el común de los ojos, digamos, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo, más de tantos que hay, digamos, ¿no es cierto? Así que eso, usted lee el 14, comienza diciendo más encima, los nacionalizados, ya está hablando, ya adquirieron la nacionalidad, ¿se fija? Los nacionalizados en conformidad al número 3 del artículo 10, es decir, la Carta de Nacionalización, tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. O sea, el extranjero a la sazón lleva ya 10 años en Chile, 10 años en Chile y 5 como chileno, digamos, 5 como chileno. Eso, pregunta de prueba esta, ¿se fijan? Pregunta de prueba. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Ahí estamos, ahí estamos. El 15, bueno, ya nosotros veíamos esto, ¿no? En las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto, voluntario. Ya vimos eso nosotros, ¿no? Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que cuando nosotros hablamos de elecciones periódicas, eso es periódicas. Es decir, que esas elecciones tienen lugar solo en los periodos señalados por el constituyente y el legislador. Yo no puedo convocar a elecciones, ¿no es cierto?, periódicas antes de los 40 años o antes de los 8 años en el caso de los senadores. Por eso que se habla de elecciones periódicas. Es decir, que se repite periódicamente, cada tanto tiempo, ni antes ni después. 4 años, 4 años, 8 años, senadores, 8 años, 8 años. Lo que no significa que excepcionalmente pudiéramos tener que adelantar elecciones, por ejemplo, si el presidente se muere. Bueno, y ocurre que llevaba menos de 2 años ejerciendo el cargo, hay que llamar a elecciones de nuevo. Es un caso excepcional en donde se puede convocar antes de elección. ¿Se fija? Se puede convocar antes de elección. Eso es importante tenerlo en cuenta ahí. Elecciones periódicas. Distinta es la situación de los plebiscitos, porque en los plebiscitos quien determina la oportunidad para convocar a plebiscito es el presidente de la República cuando son plebiscitos nacionales o los alcaldes, por ejemplo, cuando son plebiscitos comunales. Cuando son plebiscitos comunales, ¿se fija? Pero de todas maneras, fíjense, el momento para convocar a plebiscito lo puede determinar la autoridad. El momento lo puede determinar la autoridad. Pero la autoridad lo que no puede determinar es el motivo, la causa por la que convoca a plebiscito. Es decir, el presidente puede en cualquier momento convocar a plebiscito. Eso es lo de menos. Lo importante es que la causa por la que convoca está establecida por el legislador.
porque no puede caprichosamente por cualquier materia convocar a plebiscito. Entre otras cosas porque tiene un costo para el Estado enorme. Es muy caro implementar un plebiscito, digamos, un referéndum. Es sumamente costoso. ¿Ya? Así que ojo con eso ahí, hay que tener en cuenta ese punto. Por eso hablamos nosotros de elecciones periódicas, no es así como dicha un poco a la rápida, no, tiene una razón de ser. Y después hablamos de plebiscitos, sin apellido, no dice que son periódicos, no. ¿Por qué? Porque la autoridad es la que decide el momentum, pero la razón, el motivo, el fundamento, lo determina la Constitución y la ley, no lo determina la autoridad. No lo determina la autoridad. ¿Ya? Eso. ¿Habrá alguna consulta sobre esto? Esta materia está bien interesante, bien, con bastantes recovecos ahí, hay que tener en cuenta estas cosas, estos detallitos que hacen la diferencia, ¿no? Entre tomar la norma, leerla y, en fin, y estudiarla, digamos, estudiarla, ¿ya? Muy bien, muy bien. Nos toca ahora estudiar el 16 y 17, renglón seguido, digamos, 16 y 17. Este es un tema complejo y completo, así que por lo tanto lo vamos a revisar en la próxima clase que tengamos. Así que cuando les pregunte, por favor, me dicen ahí que vamos por el 16. El derecho de sufragio se suspende. Y a renglón seguido vamos a estudiar el 17, en que nos va a contar el constituyente ahí, ¿no es cierto?, cómo se pierde la calidad de ciudadano. Hay varias cosas que tenemos que conversar ahí en relación a estas dos disposiciones, y que no las vamos a cortar, por lo tanto, vamos a cerrar con el 14, ¿ya? Y lo que estábamos conversando recién. ¿Alguna consulta hacia el cierre, digamos, de la clase? ¿Ninguna? Ninguna. Muy bien. ¿Quedó claro lo del referéndum y plebiscito, Scarlett? ¿Que lo expliqué hacia el final? Sí, perfecto, me parece muy bien. Bueno, que estén muy bien, que tengan un buen resto de tarde. Gracias por la participación y nos encontramos mañana. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.